internacionales e interculturales por la Universidad de Deusto. Ahora mismo está desempeñando, ¿no?, de manera autónoma, como investigadora y formadora para las universidades, ¿no?, su trabajo y, eso, en ayuntamientos y en organizaciones, no gubernamentales. Es docente en el Máster Universitario de Educación para el Desarrollo EGOA y, bueno, ha sido, ¿no?, entre 2013 y 2020 coordinadora del equipo pedagógico de la Escuela de Economía Feministas de Euskal Herria en Mundubat, que muchas igual, la conocéis, ¿no?, por el gran trabajo que viene realizando en Mundubat. Eso, nada, sus principales líneas de trabajo son la economía feminista, el trabajo de hogar y cuidados, estado cotidiano, y tiene un montón de publicaciones que os animo, a cotillear y a mirar. Y bueno, por último, nada, que milita en Colectiva Trabajadoras No Domesticadas y actualmente es liberada en el sindicato LAB de aquí del País Vasco. Vamos a empezar, por Flora, ¿vale? Entonces, bueno, Flora, cuando quieras, yo te avisaré igual cuando quedan unos 2 5 minutillos, ¿vale? Y eso. Cuando quieras, Flora. Bueno, buenas tardes a todas, a todes y a todas por acá. Saludos desde Argentina. Nos volvemos a encontrar, pensaba mientras la presentaba Sirati a la querida Chefi, que la última vez que nos vimos y nos abrazamos en la calle fue en el 2018, en diciembre, un caluroso diciembre en un foro contra el G20 y no nos hemos vuelto a cruzar físicamente, pero estos encuentros y esta propuesta que han hecho desde Finanzas nos han reencontrado en estas jornadas que vengo ahí participando y siguiendo las diferentes rondas de conversa, y la verdad que han sido como muy clave para pensar justamente la importancia de acercar la dimensión de las finanzas y la dimensión ética de las finanzas para pensar justamente salidas transformadoras. Y un poco la propuesta de esta ronda era hoy compartir, bueno, cómo ha sido para nosotras y para nosotros el proceso del foro de economías transformadoras desde la construcción de la confluencia. Teníamos hace muy poco un reencuentro virtual con todas y decíamos que, bueno, que la confluencia había desbordado los límites de un propio foro y nos llevaba a construir y a continuar pensando en cómo es posible reforzar el internacionalismo feminista en esta clave. La confluencia fue un aporte para justamente contribuir a esta apuesta por el internacionalismo feminista, ¿no? De cómo reforzar esas articulaciones. Algunas compas hablan de feminismos desde las fronteras, otras transfronterizas, la articulación de un internacionalismo que nos permita pensarnos en esta clave que era el punto de encuentro, cómo construir una agenda de una economía para la vida y no a expensas de la vida, y que da un poco título al encuentro de hoy, ¿no? Cómo nos paramos, nos plantamos frente al capital, y también lo que ha sido en estos largos meses de pandemia que llevamos. Por lo menos la experiencia aquí en Argentina ha sido que hemos entrado en cuarentena, en confinamiento, pero quienes no han entrado nunca en cuarentena han sido las grandes empresas extractivas, las grandes empresas que están destruyendo los recursos naturales, e incluso cuando analizamos un poco las políticas de rescate. Ahora se habla mucho de la recuperación económica y ahí tenemos una mirada súper crítica a pensar, bueno, ¿quiénes son rescatados? O sea, ¿cuáles son las empresas o las grandes corporaciones que son rescatadas y reciben apoyos en paquetes de emergencia, y quiénes no? Y aquí, bueno, desde Argentina venimos justamente recuperando esta reflexión desde las experiencias de economía solidaria, cooperativas y experiencias de autogestión, justamente frente a esto, ¿no? Bueno, quiénes reciben estos apoyos y quiénes no. Entonces, en esa clave, encontrarnos con la confluencia nace en el marco del Foro de Economías Transformadoras, ahí el impulso de REAS, de la CHES, de RIPE fue fundamental en el eje de economías feministas, y nosotras lo retomamos para justamente articular la confluencia. Durante el 2019 nos pudimos ver físicamente, nos reencontramos, hicimos las jornadas preparatorias, nos vimos con muchas compañeras que habían viajado de Latinoamérica, de diferentes partes del Estado español, y nos pudimos ver con la esperanza de vernos en Barcelona.
en el 2020. Eso no sucedió, sucedió de manera virtual. El foro tuvo dos momentos, uno en junio, la primera parte virtual, y otro entre octubre y noviembre, que fue un largo mes de encuentros virtuales, de diálogos de interconfluencias, y ahí la confluencia feminista tuvo una participación activa. Para nosotras el foro fue todo el año, ¿no? O sea, fue el construir la confluencia como un espacio. Fue un espacio para nosotras de aprendizaje, también fue de construcción de alianzas. Hubo colectivas, por ejemplo, colectivas de mujeres y personas LGBT en situación de calle que se conectaron a partir de la confluencia justamente para plantear los problemas del acceso al hábitat, del acceso a la vivienda. En otros casos nos permitió dialogar para encontrar justamente cómo en el marco de la pandemia las estrategias feministas en los territorios estaban activando, estaban sosteniendo la vida y de alguna manera conectaban lo que pasaba con las compas mesoamericanas, con las compas que estaban en Cataluña, con las que estaban en Madrid, y nos permitió también problematizar esta idea de cómo frente a esta crisis, que como vos decías, Irati, era lo que existía antes de la pandemia, cuál era la vida de antes, ¿no? Esa normalidad que ya habíamos justamente advertido como en el marco de una crisis multidimensional, la crisis de los cuidados, ni hablar, digamos, con la pandemia se expresó de manera más clara, pero ya sabíamos que esta crisis de los cuidados estaba justamente en escena y estaba en nuestras vidas. Y en ese sentido creo que la confluencia fue un espacio no solamente de articulación, sino también de aprendizaje. Y ahí trabajamos en varios sentidos. Una fue la producción colectiva de escritos, de documentos, de manifiestas. Tuvimos tres momentos que para nosotras fueron claves, en el aprender de la otra, en el escribir en diferentes idiomas, en el ejercicio de la traducción. Sabemos que las traducciones son también un gran esfuerzo de no representar la voz de la otra, sino cómo poder reflejar lo que aparecía en las asambleas y en los encuentros. Y esos tres momentos claves fueron pensar el 8 de marzo, que fue el 8 de marzo del 2020, para muchas de nosotras estábamos en las calles y otras en confinamiento, entonces fue un diálogo en ese escenario, digamos, de comienzo, de inicio de la pandemia, que no sabíamos justamente lo que iba a extenderse. El otro momento fue una declaración, un análisis colectivo sobre la pandemia en clave feminista, que ahí lo llamamos la declaración por la economía justamente no a expensas de la vida, y fue una declaración colectiva que salió a mitad de año. Y el otro momento fue, en el marco del foro de la segunda parte, una declaración y una manifiesta colectiva contra todas las formas de violencia. Y en estos tres momentos para nosotras fueron ejercicios de llevar al diálogo con otras confluencias de economías transformadoras, comunes, finanzas éticas, economía solidaria, agroecología, transición energética, la mirada feminista, la construcción de los feminismos, tanto del norte como del sur global. Y ahí teníamos un desafío también, ¿no? Como las compañeras, por ejemplo, en Bélgica o en Marruecos o en Canadá o en México estaban pensando esta situación y cómo llevarla al diálogo con otras confluencias temáticas y con otras confluencias de movimientos. Y estos tres momentos fueron fundamentales para nosotras porque fue un ejercicio de escucha, de trabajo virtual, pero al mismo tiempo de mucha cercanía, a pesar de que lo virtual también nos permitió evidenciar las brechas digitales, las dificultades de acceso a la conectividad. Había compañeras que en sus territorios no se podían conectar a todas las actividades, entonces eso implicaba un esfuerzo, por ejemplo, a veces saliendo por un celular para que salga en el Zoom para todas y poder tratar de registrar eso que estaba sucediendo. Y también por el ejercicio de escribir colectivamente, ¿no? Esto que desde los feminismos implica un tipo de práctica política que lo vemos en las asambleas, en las construcciones que vamos dando. Bueno, cómo llevar eso a un escenario más global y cómo sostenerlo, digamos, a lo largo de estos meses que fueron también muy duros, ¿no? Los panoramas en las diferentes regiones iban cambiando a medida que la pandemia se profundizaba y también se profundizaba la crisis sanitaria. Y bueno, para nosotras fue toda una apuesta el sostener la confluencia. Y después otra de las cuestiones que por ahí para cerrar, y no sé si estoy bien con el tiempo, es que
el diálogo de la confluencia feminista con otras confluencias temáticas, por ejemplo, el caso de las finanzas, en el caso de las llamadas energías renovables, para nosotras fue un ejercicio desde los feminismos de profundizar y dialogar en el marco de las zonas más áridas, ¿no? La zona de las finanzas, justamente como una zona árida, una zona que está justamente problematizada desde algunos movimientos y que no está permeado en todas, ¿no? Cómo pensar las finanzas éticas como un engranaje de las economías transformadoras. Para nosotras eso fue un enorme trabajo y un descubrimiento muy importante para dialogarlo, ¿no? Con las experiencias que venían conviviendo en el foro, los encuentros que se dieron con los colectivos y la confluencia de finanzas fue muy interesante para pensar, bueno, cómo una apuesta por unas finanzas éticas pueden de alguna manera transformar los procesos de construcción dentro de la economía solidaria. Ahí tuvimos un ejercicio muy interesante que fue construir lo que le llamamos los puentes. Lo hicimos en el marco de la Escuela de Economía Feminista de Don, pero también lo hicimos durante las rondas de intercambio, que fue construir los puentes entre la economía solidaria y la economía feminista, pensando estas zonas, ¿no? Cómo la apuesta por otras finanzas era una apuesta justamente que se presentaba crítica y sobre todo crítica frente a las narrativas que desde los grandes organismos internacionales se apuesta por la inclusión financiera de las mujeres. Nosotras aquí en países del sur, sobre todo en lo que ha sido digamos, las apuestas del Banco Mundial, de los foros económicos, incluso del foro del G20, había una narrativa hegemónica en torno a la inclusión financiera de las mujeres. Entonces, también estas herramientas que discutimos en el Foro de Economías Transformadoras nos permitió también interpelar esas narrativas, ¿no? ¿Qué implica la autonomía financiera de las mujeres? ¿Cuáles son las salidas frente a la inclusión en materia crediticia? ¿Y cuál es la apuesta de las finanzas éticas? Y ahí nos pareció súper sugerente la apuesta que había hecho la confluencia temática de finanzas éticas, porque bueno, venía a mostrar diálogos e intercambios que para nosotras son puntos para seguir trabajando, incluso para seguir trabajando en términos de pensar los endeudamientos, no solamente en una reflexión más macroeconómica, ¿no? Países como Argentina, como Ecuador, atravesaron procesos de vuelta al Fondo Monetario Internacional que han sido brutales, descomunales en materia de ajuste y de políticas. De hecho, Argentina ahora se encuentra en un proceso de renegociación de su deuda con un montón de condicionalidades, ¿no? Entonces ahí la lectura feminista sobre ese proceso de endeudamiento nos permitía, bueno, analizar qué implica esto para nuestros países en materia de reformas y en el marco de una pandemia, ¿no? ¿Qué condiciones exige el fondo en este marco? Y por otra parte, también nos llevaba a una reflexión más micro, que tenía que ver con pensar esos procesos de endeudamiento y esa llamada inclusión financiera en las mujeres y las personas LGBT que muchas veces están fuera de circuitos hegemónicos de las finanzas, ¿no? Así que bueno, creo que esta lectura sobre las zonas más áridas de la economía, principalmente el mundo de las finanzas, el mundo de las altas finanzas, para nosotras fue un ejercicio que consideramos que es un punto a seguir trabajando y profundizando en nuevos espacios de formación y también dentro de lo que dejó sembrado el Foro de Economías Transformadoras y la confluencia en sí. Pero bueno, voy cerrando por aquí porque no quisiera tomarle más tiempo a Chefi, que sé que también ahí va a retomar la punta. Tienes más tiempo, ¿eh? Si quieres Bueno. unos 4 eh, minutillos, 5, bueno, puedes. Sí, estaba sí, muy sí. autocontrolada con el No, tiempo. no, no, no te preocupes. Y después, por ahí una cuestión que me pareció interesante compartir en esta ronda que teníamos hoy es, por ahí la pregunta de por qué construimos una confluencia feminista en el marco de un foro social mundial. Y ahí para nosotras fue, en enero de este año, de 2021, se cumplieron 20 años del primer foro social mundial, aquel que se realizó en Porto Alegre, señero, que abrió tantas puntas y que también encontró a tantas experiencias de lo que se llama la apuesta por movimientos altermundistas. Y si miramos 20 años para atrás y 20 años ahora, donde estamos nosotras, de alguna manera también
la apuesta en particular de Don y de todas las compañeras que se sumaron a la confluencia feminista, que son más de 80 redes de diferentes países, tanto del norte como del sur. Y creo que en ese ejercicio una apuesta fue por recuperar la larga memoria de los aportes de los feminismos en el Foro Social Mundial y en los foros sociales temáticos. Economías Transformadoras era un foro temático como los foros que se hicieron por migraciones, como los foros que se hicieron por temas digitales, los foros anclados en temas de justicia y democracia. Y creo que ahí fue un ejercicio de recuperar esos 20 años, esa larga memoria de aportes de las feministas, muchas de ellas que hoy tienen más de 60 o 70 años y que estuvieron en ese primer foro, y para nosotras también fue un diálogo intergeneracional. ¿Por qué las feministas seguimos yendo a los foros sociales mundiales? Y ahí también por qué es importante y es vital esta idea de articular diálogos entre las confluencias y entre las experiencias que están pensando alternativas, digamos. El tiempo que tenemos es tan escaso en términos de pensar las salidas frente a este sistema que la urgencia por los diálogos es central. Entonces creo que también nos hemos metido a tope, como dicen ustedes, nos metimos de lleno en el Foro de Economías Transformadoras porque fue también una apuesta por llevar esas lecturas feministas sobre las alternativas y los vínculos con las experiencias de comunes, con la economía solidaria, con las monedas sociales, con las finanzas y también con la educación, que fue también un encuentro importante que tuvimos dentro del Foro de Economías Transformadoras, la apuesta por una educación transformadora y en esta clave. Entonces, creo que ahí también se recupera una genealogía que no debemos perder y que de alguna manera muchas de nosotras somos hijas de esas compañeras pioneras que fueron a los primeros foros sociales mundiales y que sabemos que no ha sido fácil, digamos, la apuesta y la construcción del feminismo ahí. Así que eso me parecía como reflexión de cierre de esta primera parte. Gracias. Muy bien, Flora. Nada, vamos, la verdad que muy bien de tiempo, así luego tenemos también más, ¿no? Más tiempo para la reflexión final. Nada, Chefi, cuando quieras, puedes empezar con todos los aportes, ¿no? Discusiones que nos querías traer. Muy bien. Bueno, pues es que ricasco. Muchísimas gracias a la red de Finanzas Arátago, compañeras y compañeros que llevan bastante tiempo ocupándose y preocupándose por generar espacios de discusión, de debate y de construcción colectiva también de propuestas alteradoras a este sistema que nos quiere aplastar. Un placer también estar con Flora Parteño compartiendo esta conversación, esta charla. Siempre es interesante, ¿no? Aprender de compañeras que están también en diferentes trincheras de lucha y eso, y hacer equipo y complicidad. Así que, joder, un lujazo. En relación a la propuesta, ¿no? De poner en diálogo economía feminista, finanzas éticas o finanzas así en general, y también la herramienta política de la pedagogía emancipadora o de la educación popular, así como para empezar, aplaudir y... ¿Hay alguien? Diana Concepción Flores está con el micrófono. Sí, estoy intentando quitar ahora. Perdón. Me parecía como sugerente pensar esos hilos de conexión entre la economía feminista, la educación popular o la pedagogía emancipadora y las finanzas, ¿no? Como en este mundo dicotómico, ¿no? Donde todo se ha dividido en masculino y femenino, y el lugar del poder y de la concentración de la autoridad es el lugar del dinero y de lo monetario, las finanzas creo que en este sentido tienen como un lugar súper importante y súper privilegiado, ¿no? Y cuando pensamos herramientas alteradoras y transformadoras, muchas veces pensamos cómo atacar hacia afuera esos elementos de opresión y de dominación, pero qué bien tramado es este sistema o estos sistemas de opresión, que las finanzas o la lógica y la subjetividad financiera
se nos ha también introducido por vena, ¿no? Cuando muchas compañeras dicen, hay que pelear contra el sistema, pero también es que el sistema lo llevamos dentro. Como esa lógica costo-beneficio y las dinámicas especuladoras, ¿no?, que atraviesan buena parte de nuestras relaciones sociales, la lógica de la especulación, yo creo que es un triunfo, ¿no?, y una señal de cómo la financiarización de nuestra subjetividad se cuela por nuestra subjetividad, ¿no? Y creo que uno de los elementos más potentes de los aportes desde los feminismos a la economía, o la economía feminista, ¿no?, o de las economías feministas, tiene que ver con eso, con compartir herramientas que desde la vida cotidiana nos ayuden a romper esos canales o esos hilos de opresión, ¿no?, que tan fuertemente están introducidos en nuestra subjetividad, ¿no? Y entonces ahí un poco como 3 elementos para pensar, o pistas para trabajar esta posible ruptura, o estas rupturas concatenadas, ¿no?, que desde la economía feminista, o desde las experiencias de economía feminista venimos trabajando, ¿no? Y en ese sentido, que no es aquí un descubrimiento, sino pues compartir un poco discusiones y debates que son sobre todo colectivos, con diferentes procesos que estamos compartiendo y acompañando aquí en Euskal Herria, pero también conectadas con realidades de compañeras que vienen del sur global, o que incluso están dentro de periferias dentro de este norte. Por un lado, cuando hablamos que desde la economía feminista, o desde los procesos colectivos de economía feminista, trabajamos partir de las situaciones vitales, ¿no? Como la economía desde la vida cotidiana, o desde las vidas, ¿no? Y entonces en ese punto, este cuestionamiento a la economía macroeconómica, el sistema que nos vende a través de los periódicos, los medios masivos de comunicación, las estadísticas, las cifras, ¿no? Ahora con el COVID también vemos cómo eso se instrumentaliza, cuando la economía parece que es algo que está como ajeno y externo, e incluso por encima de las personas, y ese cuestionamiento es decir, no, la economía parte de la vida cotidiana, ¿no? La economía, dicen las compañeras mesoamericanas, es la administración de la vida, es la gestión cotidiana con los recursos, los bienes comunes que tenemos a mano las personas y las comunidades en nuestros entornos cercanos, para gestionar la vida, ¿no? Entonces también con qué economía gestionamos qué vida, y ahí partir de que la economía feminista es una apuesta y una propuesta política situada, ¿no?, desde una postura fuertemente cuestionadora, desde una postura política, nada neutral, que cuestiona esa supremacía de lo económico como un factor también de dominación. Y en ese sentido, la economía desde las vidas es, bueno, ¿desde qué vidas, no? Que desde cada cuerpo, desde cada situación vital, desde cada realidad, el sistema económico y lo económico atraviesa y nos atraviesa de diferentes maneras, y también desde cada situación y desde cada condición tenemos formas de estar, formas de habitar, formas de transformar ese sistema, ¿no? Y entonces, bueno, sin generar homogeneización de esas condiciones, como nombrar desde qué lugar estamos trabajando para transformar esta economía, y desde qué lugar hacemos nuestras prácticas economías cotidianas, ¿no? Y ahí también, recogiendo lo que compartía Flora, ¿no?, de esta idea de genealogía, es súper importante la apuesta de la economía feminista de mapear y cartografiar, ¿no? Y todo lo que el sistema económico nos ha hecho creer que es económico, ha omitido, no casualmente, y velado un montón de procesos, tiempos, esfuerzos, vinculados a la gestión cotidiana de la vida, que no están en la lógica monetaria del circuito de lo económico del dinero, digamos, sino que están más allá, pero que están sosteniendo, están generando economía y están aportando un valor y una función social para la gestión de esas vidas, ¿no? Entonces ahí ese ejercicio de partir de las vidas, de la economía desde lo cotidiano, es un ejercicio, ¿no?, como un tránsito de dimensionar. Partimos también muchas veces como mujeres, ¿no?, pero también como mujeres diversas, como mujeres en colectivo, como otros atravesados también por diferentes ejes de opresión, dimensionar todo eso que hacemos, todo eso que aportamos, todo eso que se ha hecho y se ha aportado históricamente y no se ha considerado,
como un componente fundamental en el marco del sistema económico. Dimensionarlo para politizarlo, para ver qué ha sido positivo, en qué hemos sido también parte de una reproducción de una máquina loca, ¿no? como una reproducción de este sistema, y poder identificar para nombrar y para transformar, ¿no? Entonces, ese primer elemento sería como un ejercicio que va desde una práctica política personal a lo colectivo y vuelve y se interconecta, ¿no? Y que tiene que ver con desvelar, desnaturalizar, deconstruir, ¿no? Para ir como realmente como quitándonos las vendas y las gafas, y también generando procesos colectivos de concientización y de politización. El segundo paso, o la segunda pista para trabajar este vínculo entre finanzas éticas y economía feminista y pedagogía emancipadora, tiene que ver con esto que varias compañeras, sobre todo de América del Sur y de Mesoamérica, vienen trabajando, que es la filosofía de la sospecha, ¿no? La filosofía de la sospecha, que es también como un paso necesario después de este ejercicio de dimensionar y politizar. Es decir, vale, pues ahora hemos como quitado el velo, desvelado, pero entonces, ¿por qué esto es así? ¿Por qué esto ha sido así y no puede ser de otra manera? ¿No? Como esa grieta, ¿no? Esa ruptura que permite el cuestionamiento y que es condición de posibilidad para apertura de nuevos horizontes, ¿no? Sin ese proceso de cuestionamiento no podemos construir otros caminos posibles y deseables, ¿no? Entonces, esa conexión constante entre sospechar para transformar, ¿no? Y ese vínculo entre la filosofía de la praxis y que tiene que ver con hacer y pensar, o sea, ¿no? Estamos, decíamos, ¿no? Con unos cuerpos concretos situados en un territorio. Este territorio aquí en Euskal Herria no es el mismo que puede ser Buenos Aires, no es lo mismo que puede ser una periferia del conurbano bonaerense que la capital, no es lo mismo ser una mujer blanca migrada que ser una mujer racializada, ¿no? Cómo esas diferentes interseccionalidades nos cruzan y van generando esa forma en la que estamos en el mundo y esa forma en la que el mundo nos hace estar, ¿no? Y nos lee y nos articula. Entonces, vamos haciendo cosas para transformar, pero también vamos pensándolas, y ese ir haciéndolas también nos hace pensar. Y ahí es como la filosofía de la sospecha trabaja desde esta perspectiva, ¿no? Desde la educación popular, pero también desde la pedagogía feminista, en una relación dialógica constante, ¿no? De transformación, de acción, de politización, de teorización, ¿no? Y de darle también sentidos y contenidos a esas prácticas cotidianas, ¿no? Que a veces hacemos sin tener en cuenta qué efectos concretos tienen y demás. Y ahí también como cuatro sospechas que vienen de la mano de la ruptura y la apertura de la economía feminista, que tiene que ver con cuestionarnos las necesidades, ¿no? El sistema socioeconómico capitalista, neoliberal, patriarcal, colonial, nos ha hecho creer y nos ha hecho construir todo un sistema de necesidades que muchas veces no responden a las necesidades de la vida, ¿no? Sino a reproducir lógicas especulativas de consumo, extractivismo, ¿no? Muchas veces el consumismo genera unas falsas necesidades que no tienen que ver con lo que realmente necesitamos para vivir bien, ¿no? Y no estoy hablando de bienestar, sino de buen vivir. Otro elemento también de sospecha y de cuestionar tiene que ver con ese cuestionamiento al trabajo, ¿no? A esta idea de que nos han hecho creer que el empleo es lo que realmente vale, ¿no? Todo el trabajo remunerado ha sido reconocido a través del dinero, pero hay un montón de otros trabajos que, como no están reconocidos por el dinero, y no estamos hablando de que para que se reconozcan tengan que pagarse, sino también que se repartan, que se generen en otro tipo de economías circulares y así, pero muchas veces esa vinculación ¿no? casi natural que ha hecho el sistema capitalista del empleo, ¿no? Y todo lo que no está por fuera del mundo del empleo no existe, no ha sido visibilizado, ¿no? Entonces, bueno, también cuestionar un montón de esfuerzos y procesos, como decía al principio,
que son trabajo, que son un trabajo también fundamental y que hasta ahora no han sido reconocidos, ¿no? Y también cuestionar la lógica del empleo, cómo ha sido construida en este mundo, ¿no? La sociedad salarial, el vivir para el empleo, las jornadas, etc. Otro elemento también súper importante tiene que ver con los cuidados, ¿no? Los cuidados dentro de este circuito invisibilizado han sido uno de los trabajos fundamentales, una necesidad, una responsabilidad y un derecho que desde la economía feminista estamos trabajando para que sea un derecho colectivo. La sindemia global ha puesto en evidencia la hipocresía que tenemos como sociedad, ¿no? Que no ha reconocido los cuidados como una responsabilidad colectiva, los ha mantenido históricamente velados, escondidos debajo de la alfombra, en el mundo de lo privado, de lo individualizado, recayendo sobre las vidas y cuerpos de las mujeres en las unidades de convivencia. Y bueno, poner los cuidados en el centro es politizarlos, dimensionarlos y también dejar de permitir que sigan siendo una mercancía, un elemento de especulación, ahora mismo también un nicho de financiarización de la economía, y entonces, bueno, también cuestionar esta idea de cuidados. 3 sospechas, ¿no? A partir de la filosofía de la sospecha. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cuidados? No todos cuidados, pero los cuidados sí que son muchas cosas y son una necesidad, una responsabilidad y un derecho colectivo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de trabajo? Eso que nos come la vida no es un trabajo muchas veces socialmente necesario, y todos esos trabajos que son fundamentales para sostener la vida no se han dimensionado. Y las necesidades, ¿no? ¿Cuánto de esa vida loca que destinamos para financiarizar y monetarizar nuestra vida van a reproducir unas falsas necesidades que además son necesidades nocivas, no solo para nuestros propios cuerpos y para las vidas que llevamos, sino que también afectan directamente a otros territorios y otras comunidades del sur global, generando procesos de expolio, de saqueo, de contaminación, de migración forzada de muchísimas comunidades y pueblos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, ¿no? de dimensionar, de nombrar, de partir de las situaciones vitales y cartografiarlas y mapearlas, sospechar, ¿no? Una vez que vemos todo, sospechar que sí, que no, y hacer un ejercicio político de transformar, ¿no? Y ahí es plantear un poco que las cosas pueden ser de otra manera, que es un proceso de transformación que parte desde lo individual a lo colectivo y desde lo colectivo a lo individual, que es un proceso de transformación que requiere de muchísimas alianzas y de muchísimas complicidades inter y entre territorios y pueblos, y que también esa transformación implica diferentes dimensiones y diferentes niveles de esa vida cotidiana, ¿no? Que van desde lo micro, lo meso, hasta lo macro, y al revés. Y la necesidad de la coherencia interna entre esos niveles, ¿no? Porque muchas veces vamos así como a lo loco, a lo grande, pero luego nos olvidamos de lo pequeñito. Y ver un poco cómo eso se retroalimenta. No sé si igual lo dejo ahí porque yo sí que igual hablé demasiado, y abrimos ahí el debate. Tenemos tiempo todavía, ¿eh? Si se te ha quedado alguna idea por ahí, puedes alargar. La verdad que, bueno, o sea, como contáis, ¿no? Tantas cosas en tan poco tiempo. Igual, no sé si hay alguna pregunta por ahí. Podemos ir igual complementando, ¿no? Alguna cosa que ya hayáis mencionado, como quieras, ¿eh? O sea, tanto Chefi y Flora, como queráis. Vale. Ujú. Si quieres, Flora, no sé si antes nos ha dado tiempo a comentar, o sea, desde vuestra organización, dentro de la organización que estás, ¿no? En la red DON, si quieres comentar alguno de los trabajos en los que estáis ahora, en alguna de las reflexiones, pues igual también complementa, ¿no? Esta parte, ¿no? Igual de aterrizar, ¿no? O sea, todo lo que estáis comentando, igual un poco más a lo práctico. Sí, me quedaba pensando en esto que compartía Chefi sobre los niveles, que después le voy a dejar también la inquietud del desafío de combinar los diferentes niveles y qué estrategias nos damos nosotras. Y también en línea con esto que charlábamos, una de las cuestiones que desde la confluencia trabajamos mucho fue dar una reflexión profunda sobre
el alcance y la territorialización de los feminismos en el contexto de la pandemia, ¿no? Uno de los puntos centrales que en cada encuentro, en cada asamblea salía, es cómo los feminismos salieron justamente en esta articulación tan local que se dio en la pandemia, en la organización para sostener la vida misma, cómo es muy importante pensar la apuesta por los feminismos allí, ¿no? Y en ese sentido, una de las preguntas que nos hicimos fue, bueno, ¿quién estuvo sosteniendo la cuarentena, ¿no? Acá se le llamaba cuarentena, pero sé que también en otros lugares se habló de confinamiento o aislamiento obligatorio, ¿no? Y de acuerdo a las medidas que han sido más regidas por decretos o por normativas de gobierno. Y en esa pregunta por quién sostenía la cuarentena, nos dimos la reflexión en esto de a pesar de que la urgencia de la pandemia nos tuvo a muchas de nosotras en primera línea, a otras con la opción o por la posibilidad de teletrabajar, de poder llevar estas reflexiones que veníamos teniendo desde la famosa crisis de los cuidados, ¿no? Digamos, plantear cómo había sido en las diferentes situaciones y territorios esta crisis, cómo se manifestó, con la contundencia que se manifestó, y cómo fue la reacción y la respuesta desde los feminismos, de las organizaciones feministas frente a esto. Y ahí también, en esto de sostener la cuarentena, hicimos un ejercicio de también ver el lado B de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, en esta hiperdigitalización o hipervirtualización de las actividades, de los intercambios financieros, comerciales, los intercambios también que tienen que ver con sostener las relaciones laborales vía o a través de la virtualización, y decíamos, bueno, ¿cuál es el lado B de esta pandemia? Y bueno, el lado B tiene un costo ambiental también muy fuerte, porque justamente el avance de la virtualización y la hipervirtualización de todo también tiene costos ambientales en términos de esta narrativa que hay sobre, bueno, esa supuesta nube que no se ve, todo se guarda en la nube, nos conectamos virtualmente, y sin embargo esto está teniendo costos muy concretos en términos de energía, de uso de las energías, y también de impacto ambiental. Y otro lado B de esta pandemia fue una pregunta que nos hicimos con varias compañeras, y la estamos retomando en trabajos de Don, que es, bueno, si es posible plantear la vida más allá del QR, que por ahí ustedes también lo han visto, que la forma de organizar los pagos en Internet, ¿no? Como la gente no podía moverse, no podía salir de tu casa, incluso hasta en las apuestas y las redes por comercio justo en los territorios, la pregunta que nos hacíamos es, bueno, ¿es posible escapar al QR? Aquí en Argentina tenemos como una especie de ejemplo de lo que es el paradigma de Amazon en el mundo, que es el caso de Mercado Libre. Y todo lo que implicaba las compras, incluso las compras vía apuestas solidarias, de apuestas territoriales y demás, no tenías manera de escapar a las billeteras electrónicas de las finanzas más hegemónicas que en Argentina manejan la plataforma Mercado Libre. Entonces, ahí estaba acercar el link al QR, que es el código que te permite escanear y hacer un pago, y decíamos, bueno, cómo también esto abrió una discusión, y una discusión también feminista en clave de si es posible construir plataformas de acceso público, de control de los datos y al mismo tiempo de manejo de las finanzas. Y en el caso aquí de Argentina y los diálogos que hemos tenido con compañeras de experiencias de cooperativas de otros países del sur, de América Latina, decíamos, bueno, también no hay esta tensión entre sostener circuitos de comercio justo por un lado, y por otro lado, la imposibilidad de escapar a los circuitos financieros hegemónicos. Y en ese camino estamos ahora, digamos, también, por la pregunta que me hacía Sirati, de cómo pensar el lado B y también cómo pensar las alternativas. Sobre todo porque este lado B de los grandes titanes de la tecnología pareciera ser que tiene poca escapatoria, porque aparecen sectores, son áreas muy monopolizadas, pero bueno, estamos en ese camino también. Perfecto, muy interesante, sí. Estaba apuntando, ¿no?, que lo que has comentado, Flora, nos daría, ¿no?, para otro foro, otros congresos, ¿no? O sea, todo lo que has dicho, ¿no?, de alternativas, ¿no?, plataforma
pública y todo relacionado con las finanzas, ¿no? Al final es lo que decíamos al principio, ¿no? O sea, creemos, ¿no?, que las finanzas es algo, ¿no?, que está ahí fuera, pero realmente, ¿no?, si nos ponemos a excavar un poco, o sea, están en nuestras vidas y están ahí en todo momento, ¿no? Y yo creo que esa relación no, o sea, en el día a día no somos conscientes. Bueno, os estamos poniendo que os animéis, ¿vale?, a compartir y a preguntar. Si no, yo, bueno, tengo alguna pregunta, reflexión, pero Chefi, si también querías puntualizar alguna cosa más, también te animo. Y si no, bueno, me lanzo un poco también a comentaros alguna cosa. Porque, bueno, o sea, me he quedado un poco con lo que ha dicho Chefi, ¿no? De que al final llevamos, ¿no?, esto del sistema, ¿no?, en nuestras venas, ¿no? Entonces, es una, yo creo que preocupación, ¿no?, a las personas que estamos trabajando, ¿no?, en temas de finanzas éticas, pero también muy cercanas a la economía solidaria, que nos damos cuenta, ¿no?, sobre todo cuando queremos llevar todas estas cosas al aula, ¿no?, a donde están, ¿no?, las personas más jóvenes, que es lo que decía Chefi, ¿no? O sea, que está en las venas el sistema. Entonces, muchas veces parece, ¿no?, que nosotras tenemos que adecuar nuestro discurso, ¿no?, para que, ¿no?, o sea, a las personas que están en el aula no les entre como mal y a ver, ¿no?, si no dañamos, ¿no?, o sea, lo que ya se está pensando y, o sea, tenemos que ir con cuidado. Entonces, me venía como una reflexión, ¿no? O sea, ¿qué herramientas tenemos que utilizar si realmente tenemos, ¿no?, o sea, que no cambiar nuestro discurso, sino adaptarlo, ¿no? Está claro, ¿no?, que adaptarlo al público que nos dirigimos, sí, pero ¿hasta qué punto adaptarlo, no? Y si se os ocurren, ¿no?, ideas, herramientas para poco a poco, ¿no?, llevar esta economía feminista al aula, ¿no? Estos discursos, ¿no?, que tenemos que yo creo que hay que llevarlos, pues eso, desde cero y bueno, y que el aula es una de las vías, aparte, ¿no?, de la educación no formal y otras educaciones. Dejo ahí, lo lanzo, si alguna se anima. Sí, yo por eso también, ¿no?, como la importancia de la educación popular o de la pedagogía y de la pedagogía emancipadora como una herramienta política radical, ¿no?, que es lo que permite romper, o sea, identificar estos nudos, estos elementos troncales que están como ahí garantizando la reproducción de estos sistemas y poder identificarlos para ir generando rupturas, quiebres, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí que es importante esto de que también lo decía Flora, ¿no?, de poder generar unos discursos, unas narrativas que sean puente, ¿no?, que nos permitan llegar a diferentes lugares de interlocución sin que esto implique un transformismo de la propuesta política, que a veces también ese es un riesgo, pero yo creo que es importante que tengamos como muy claro que es una estrategia, ¿no? Es una estrategia radical de emancipación y no pues eso, caer en una lógica que es justo la que queremos transformar. No sé si me explico, pero como súper importante poder tener este ejercicio. Y yo creo que ahí, ¿no?, en los procesos de construcción colectiva desde la economía feminista, uno de los lugares comunes, ¿no?, con sus particularidades y especificidades, que digo lugares comunes no es que sean todos, para todas igual, es esta idea de que cuando empiezas a ver cosas, ¿no?, a desnaturalizar y a cuestionar, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Eso también lo decían varias compañeras, ¿no?, en un taller que hacíamos. Dicen, jo, ¿no?, enojada, enfadada, varias, decían, jo, qué felices éramos cuando no nos dábamos cuenta de esto, ¿no? ¿No? Y un poco, yo creo que también con las finanzas y con los talleres, ¿no?, en el sistema educativo y en el plano tanto con el alumnado como con docentes, claro, joder, empiezas a abrir, a destapar un melón que te explota en la cara y que, claro, mueve situaciones
que no siempre son agradables, te cuestiona roles, las zonas de comodidad en las que estábamos pues también se tienen que mover y transformar, ¿no? Porque cuando hablaba de lo pequeñito, de lo mediano y lo grande, pues es mover todo eso. Y entonces yo creo que desde los procesos educativos es un poquito rascar ahí por ese agujerito y empezar ahí a hacer como que entre luz o que entren preguntas o elementos que hasta ahora no se planteaban. Entonces, bueno, es muy sugerente, es un camino no siempre de rosas, pero creo que es súper importante, ¿no? Desde la perspectiva de los espacios educativos y todavía hay muchísimas resistencias, hay muchísimas contradicciones, hay muchísimas tensiones, pero bueno, estamos acostumbradas a pelear, o sea que pues sí. Y yo creo que merece la pena también, merece la pena porque luego también se generan sinergias que son muy, muy potentes. No sé si nadie quiere decir algo, yo me había quedado... Venga, Irati. No, 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 di. Eso, iba a animar a que la gente preguntase y bueno, igual un poco también, Flora, desde allí, cómo se ve, ¿no? O sea, porque igual nosotras estábamos hablando más desde la perspectiva, ¿no? De aquí de Euskadi, ¿no? De la realidad que conocemos, ¿no? De cómo estamos empezando ese trabajo, ¿no? En las aulas y un poco fuera, igual cuál es la realidad que vivís allí también. Pero luego dale tú, Chefi, cuando quieras. Chefi, ¿querés cerrar ahí la ronda y después volvemos? No, porque era con otra cosa que habías dicho antes, así que dale y después enganchamos. Sí, pensaba en el caso de las experiencias aquí en Argentina, que para nosotras, esto que coincido con lo que decía Chefi, lo que abre la posibilidad de pensar la economía desde una mirada feminista, ¿no? Abre mundos, abre complejidades y abre tensiones también, ¿no? El después de la clase cerrar los libros o apagar la compu, sea virtual o presencial, y volverse en esos planteos. Y para nosotras hubo dos escenarios que pasaron, uno antes de la pandemia y otro durante la pandemia con la cuestión de la formación. Uno fue unas rondas de una gira que compartimos con la querida Corina Rodríguez Enríquez, pensando en los territorios sobre la incorporación en las currículas o en las escuelas, la apuesta por la economía social y solidaria. Aquí en Argentina se dice economía social solidaria o también hay una corriente muy fuerte de economía popular, de pensar la economía popular, y entonces las docentes ahí nos decían que, claro, al llevar estas propuestas de la economía feminista, se abrió un mundo en cuestionar, interpelar el mundo productivo. Esta mirada sobre el mundo del trabajo que nosotras desde los feminismos sería impensable no mencionar a los cuidados, no mencionar qué es lo que reproduce la fuerza de trabajo en las aulas, en las escuelas secundarias, incluso en la universidad, el concepto de trabajo sigue estando atado, primero, una cuestión muy productivista, digamos, y que esto también después tiene impacto en los mundos sindicales, la disputa justamente en torno a las agendas y los derechos en el marco del mundo productivo, y cómo a veces las cuestiones de cuidado quedan totalmente relegadas, y al mismo tiempo esto de en aquellas currículas que están haciendo transformaciones para pensar que hay otras economías, esto que decía Chefi, pensar el mundo por fuera del empleo asalariado, cuáles son las posibilidades que abren otras construcciones de economías en el marco de la economía solidaria, de la apuesta por alternativas. También ahí plantear justamente el escenario de la reproducción de la vida, la crisis de la reproducción de la vida y al mismo tiempo cómo se sostienen los espacios cooperativos si no pensamos y no damos una reflexión profunda sobre quiénes cuidan al colectivo de trabajo, quiénes sostienen la cooperativa, quiénes sostienen en términos de una mirada de cuidados amplios. Bueno, también, ¿no? Esto interpela y este diálogo que habíamos tenido con docentes que están problematizando la incorporación en las currículas abre justamente para pensar esto que da título a este encuentro también, cómo se sostiene la vida, cómo a pensar por la sostenibilidad de la vida, no solamente en términos de la producción misma y de que el emprendimiento tiene que funcionar, sino también, bueno, qué pasa con ese colectivo de trabajadoras y trabajadores que están allí. Y la otra experiencia se dio en pandemia,
en un proceso de formación muy largo con compañeras feriantes. Uno de los sectores más afectados por la pandemia han sido las ferias populares, las ferias callejeras, y nos dimos un encuentro de formación feminista con las compañeras del conurbano sur, que aquí sería como la periferia de la ciudad de Buenos Aires, pero se le llama lo que es la zona del conurbano, y las compañeras decían, bueno, formarnos en herramientas feministas nos permitió también problematizar todas las violencias y los machismos con los cuales convivimos permanentemente en el espacio público, lo que implica feriar, tirar el paño, se dice acá, montar el puesto, tensionar, negociar, incluso con referentes varones que son referentes en los territorios o en los espacios municipales, implica justamente quién tiene acceso al espacio público, quién no. Y en esta formación feminista también decíamos, bueno, cómo pensar la salida en contextos de violencia. Estas feriantes justamente vienen de procesos de acompañar a mujeres en situación de violencia, y cómo la apuesta por el trabajo autogestivo era una posible salida, y cómo se da todo ese acompañamiento de atravesar una situación de violencia a luego, después, convertirse en cooperativista, impulsar una práctica de autogestión, pero no sola, no en soledad, no en esa figura de la emprendedora, sino en la figura del trabajo colectivo. Y esto en pandemia, bueno, nos encontró haciendo una formación virtual, pero ahí, digo, coincido con Chefi que la caja de herramientas que habilita la economía feminista nos permitió pensar todo esto y dialogar con ellas en esta clave. Pero bueno, le paso ahí la palabra a Chefi, que creo que también ahí quería sumar algo. Jo, qué interesante, la verdad. Me quedaba también con esta pregunta, ¿no? De quiénes y en qué medida se sostienen las vidas, ¿no? También al calor de la pandemia, pero antes, cuando hablábamos de cartografiar y de mapear, y esa también es como una pregunta disparadora clave. Y ahí también el tema de, ¿no? de quiénes cuidan y en qué condiciones, de qué hablamos cuando hablamos de cuidados, y no la derecha habla de cuidados, la izquierda habla de cuidados. Ahora mismo yo creo que es como una palabra, ha pasado también con otras, que se instrumentaliza y se vacía de contenido. Y entonces ahora parece que hablamos de cuidados y todo el mundo es cuidador, todo el mundo pero bueno, seguimos evadiendo asumirnos en clave de vulnerabilidad y de cointerdependencia, ¿no? Y muchas veces cuando hablamos de cuidados no somos del todo sinceras y sinceros con hasta qué punto estamos dispuestas a ceder cosas y a transformar y a generar unas relaciones y unos vínculos de cuidados más horizontales, ¿no? También, ¿no? Cuando hablamos de cuidados, ahora mismo yo creo que es uno de los grandes retos que como sociedad global tenemos, que se aterriza en términos particulares en cada territorio, ¿no? Cómo vamos a redimensionar una gestión colectiva de los cuidados desde una clave de justicia, de horizontalidad, de emancipación. ¿No? Los cuidados también al calor de la pandemia, y eso también es algo para pensar, ¿no? Porque en diferentes territorios del sur, pero también aquí en el norte, aquí en Bilbao, donde yo vivo, los cuidados fueron un eje de desigualdad, un eje de reproducción de violencias que recayeron sobre cuerpos y en condiciones, ¿no? bastante similares, ¿no? Estamos hablando de mujeres empobrecidas, de mujeres en condiciones con dificultades de extranjería, o sea que estamos hablando de que los cuidados, a la vez que son la condición de posibilidad para la vida, ¿no? Cuando hablamos de esa vida que requiere ser cuidada, y son la condición de posibilidad de unas vidas buenas, también son un eje de desigualdad, son un eje de opresión, son un eje de vulneración, de vulneraciones múltiples, porque los cuidados articulan violencia sexual, violencia racista, violencia clasista, violencia económica. Las mujeres, además, que están cargando con eso, cargando digo porque cuando los cuidados están desigualmente repartidos, hay una evasión
histórica de cuidados a nivel de las instituciones, a nivel de la sociedad, a nivel de los hombres, hay una cooptación de los cuidados por parte de los mercados, pero esas cargas recaen en esos cuerpos, ¿no? Y en esos cuerpos que son esos cuerpos desde los que partimos en las reflexiones también de vivenciar y de partir de la economía feminista desde las vidas. Entonces, bueno, como ¿no? Ver un poco de qué hablamos cuando hablamos de cuidados, cómo se está cuidando, cómo se están cuidando, y también ahí cómo se ha definido y desde qué lugares de poder se ha definido la idea de recuperación, ¿no? Flora utilizaba una palabra parecida a recuperación. Aquí en Europa, ¿no? Está impulsando estos fondos europeos en donde se habla de recuperación y resiliencia, otra palabra que nos roban, ¿no? Y entonces también ahí es como muy interesante ver qué es lo que queremos cuidar, qué es lo que queremos proteger, qué condiciones en este sistema queremos seguir garantizando, ¿no? Y vemos así como del superpresupuesto a nivel europeo que se está imponiendo, ¿no? La condicionalidad de reformas políticas de calado, ¿no? Se viene la reforma de pensiones en el Estado español, se viene la reforma laboral, entre otras 14 reformas que algunas no sabemos ni, ya estamos firmando, pero no sabemos ni lo que implican esas reformas y el impacto social que va a tener esa condicionalidad y ese impacto social que tiene unas consecuencias desiguales en determinados cuerpos, en determinados territorios, y que ya sabemos quiénes van a ser las que van a volver a pagar los costes de esta recuperación, ¿no? Y entonces ahí también como la recuperación y la resiliencia se está marcando desde los lugares del poder, desde los lugares de la financiarización otra vez de la economía, de seguir fortaleciendo determinados nichos económicos en desmedro de otros, ¿no? Creo que el 0,07% solamente va a ir a temas sociales, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que darle también una vuelta muy, muy, muy importante y ver cómo la cara A de la pandemia va por ese lado. Acá también tuvimos otra cara B que me parece que es interesante recordarla, ¿no? Que también, que no todo es 100% negativo, que fue, por ejemplo, las redes de cuidados barriales que surgieron en diferentes lugares del País Vasco, ¿no? En donde, bueno, algunas cuestiones como la alimentación, la vestimenta, el acceso a servicios básicos, ¿no? En algunas viviendas que no tenían cobertura, acercar medicina a las personas mayores, ¿no? Bueno, pues los barrios se activaron, que también los barrios, no todos los barrios, sino en muchos casos los barrios populares se activaron ahí con esas redes de cuidados, y las cajas de resistencia, ¿no? Frente a esta financiarización macroeconómica, ¿no? Bueno, pues como ahí hay una propuesta alternativa de generar unos mecanismos no, ni siquiera de crédito, de préstamo, sino de, bueno, pues entre la solidaridad entre colectivos, generar salida económica de dinero para poder seguir viviendo, poder comer, poder pagar la habitación para dormir y demás, ¿no? Entonces, bueno, por ahí. Están comentando compañeras en el chat un poco, ¿no? También la situación, ¿no? Que se está viviendo un poco ahora en Colombia, y os están agradeciendo las palabras y las reflexiones. Y eso, cuestionar, ¿no? El lugar de la vida en la economía hegemónica, que es importantísimo, además de urgente, ¿no? Como comentábamos en América Latina y en particular en Colombia, eso es, ahora mismo está abocada a una crisis que justamente parte, ¿no? De negar la vida y anteponer el capital, ¿no? También comentaba otro compañero, ¿no? Que en Colombia, ¿no? Era uno de los países, ¿no? El país que mayor número de feminicidios tiene, ¿no? Y que esto también estaba relacionado con el componente económico, ¿no? Entonces yo creo que todas estas reflexiones, ¿no? que estamos teniendo son acertadas. Todo el tema, ¿no? Este, Chefi, que comentabas ahora, ¿no? De la parte, ¿no? De los cuidados, ¿no? De estas reflexiones de la economía feminista que tienen que ver más con los cuidados, van a ser parte, ¿no? De uno de los ejes que se van a trabajar en el Congreso de Economía Feminista, que va a ser, bueno, es una propuesta, ¿no? A nivel estatal, el 1, 2 y 3 de julio, pero finalmente como será online, pues bueno,
también, ¿no?, será otra manera, ¿no?, de acercar este congreso, ¿no?, a todas las partes del mundo. Os ponemos ahora ahí también el enlace, porque están, bueno, llevan ya tiempo las inscripciones abiertas. Entonces, bueno, compartir, ¿no?, con las compañeras que muchas de las reflexiones que estamos teniendo aquí, pues pueden, ¿no?, y seguramente, continuarán, en el Congreso de Economía Feminista de julio. Entonces, si queréis comentar también algo de, ¿no?, de lo que va a tener lugar en el Congreso Feminista, podemos aprovechar. Y si hay alguna otra reflexión, pregunta, os sigo animando a que lancéis, tenemos todavía tiempo, pero si no, bueno, podemos también, tengo una aquí en el tintero, entonces, bueno, como queráis. Irati, Bye. yo quería Sí. complementar Ujú. algo de lo que decía Chefi, de cómo se vio justamente en el paquete de medidas, y coincido totalmente en que en estos meses, si hay algo que hemos perdido, además de que la pandemia ha mostrado, digamos, esta crisis en diferentes dimensiones de la vida, también hemos perdido palabras que se han construido y amasado en las calles. Esto que yo tengo mala conexión ahora, pero si se corta y vuelvo, en tal caso apago la cámara para que se escuche, pero la palabra cuidados, que es una palabra cara para el movimiento feminista, en las elaboraciones, en la reflexión, en la garantía de condiciones materiales reales de sostener esos cuidados. En Argentina pasaron ejemplos muy puntuales con esto que decía Chefi, de cómo hay palabras que han sido reapropiadas y al mismo tiempo no han sido acompañadas de gestos concretos. Por ejemplo, en el caso de Argentina, en un momento con lo que tuvo que ver con los operativos de, digamos, la presencia de las fuerzas de seguridad en ciertos barrios, justamente para controlar los confinamientos, que la gente no se mueva, que los contagios y demás, desde algunos sectores se llegó a hablar de que hay una policía del cuidado, ¿no? Entonces esto levanta todas las faros de alerta y señales de alerta, justamente como para pensar, bueno, cómo la palabra cuidados, así como la palabra normalidad y nueva normalidad, pueden ser no solamente reapropiadas, sino también que comiencen a circular con otros sentidos que son muy distantes de los que justamente han permitido construir esa agenda de cuidados, nutrirla, que se discuta, que se destinen presupuestos y recursos. Y en ese sentido creo que hay una discusión que es clave en este momento, por lo menos en estas latitudes. Desde aquí, desde el sur, siempre miramos al Sistema Integrado de Cuidados de Uruguay como faro, ¿no? Para nosotras era, bueno, ahí la universidad, las feministas, los sindicatos, las cooperativas, pensando ese sistema integrado de cuidados que ya lleva mucho tiempo. Y claro, y si miramos el avance de la derecha y el avance de políticas muy regresivas y de ajuste en estas zonas, bueno, hoy por hoy en Uruguay con el gobierno actual ese sistema está en riesgo, justamente por la ausencia de presupuesto, por diferentes políticas que ponen en tensión esas experiencias que para muchas han sido faro en materia de diseño de políticas de cuidado. Y en el caso de Argentina creo que hay una discusión que es vital. Por un lado, el gobierno y desde el Ministerio de las Mujeres se está avanzando en redactar una ley de cuidados, digo, mapear los cuidados, hacer un mapeo, y por otro lado la discusión que aparece en otra esfera de la economía, y parece ser que es esas esferas áridas, que es la esfera de los impuestos. En Argentina hay toda una discusión con respecto a el aporte solidario de los sectores más ricos del país. Se le llamó aporte solidario en la discusión del debate parlamentario, pero sin embargo vemos que hay un montón de sectores, justamente estos sectores con más riquezas, que están presentando amparos judiciales para resistir el pago de ese impuesto único, ese tributo único por única vez. Y creo que acá hay una discusión bien potente que desde los feminismos se viene dando, que es la discusión fiscal, digamos, en torno a de dónde van a salir los recursos para generar infraestructura del cuidado, nutrir esas políticas de cuidado en términos de presupuestos concretos, y por otro lado, ¿qué va a pasar con la discusión en términos de la tributación? ¿Quiénes van a pagar? ¿Quiénes van a pagar en esta crisis? Y creo que ahí tenemos elementos que desde las finanzas éticas, desde la economía feminista, son herramientas para salir a dar el debate y para construir argumentos, porque a veces las batallas las perdemos en el terreno de las narrativas,
y después también las perdemos en el terreno de lo material, cuando se concretan en política. Entonces por ahí podemos tener programas súper potentes, o el caso de Uruguay, que fue un diseño muy interesante para pensar los sistemas de cuidados, y después vienen gobiernos que vacían los presupuestos, vacían la inversión, o van desgranando o desarticulando apuestas que eran muy sólidas en términos de pensar justamente los cuidados al centro. Y creo que en este andarivel, por eso me habría preguntas y reacciones lo que plantea Chefi. Estoy totalmente en sintonía para ver, bueno, qué desafíos también abre discutir esto que queda planteado en el marco de la pandemia. Muy interesante esto último que comentas, Flora. O sea, da que pensar, ¿no? O sea, cómo también, ¿no? Desde las finanzas éticas, ¿no? Que muchas veces se están creando instrumentos, también, ¿no? Hay que ver realmente, o sea, los instrumentos que estamos creando, si nos están sirviendo o si hay que darles una vuelta más, ¿no? Porque al final, muchas veces, yo creo que es la crítica que nos hacemos, que sin querer, ¿no? Reproducimos herramientas, ¿no? Que ya están en el sistema capitalista, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante la aportación que acabas de hacer. No sé si hay más preguntas, alguna reflexión. Eh, Están poniendo alguna cosilla por aquí. Ujú. O sea, dentro, ¿no? Comentaban, ¿no? Los compañeros que el caso de Ecuador, ¿no? Que el capitalismo, ¿no? También modifica constituciones, ¿no? Como en el caso de Ecuador, ¿no? En las cuales se ha puesto, ¿no? La economía solidaria como eje del desarrollo, ¿no? O sea, todo el tema que se ha trabajado desde Ecuador. Yo tengo una última pregunta. Igual con esta podemos ir cerrando, que no es muy concreta, igual nos abre más, pero bueno, creo que la voy a lanzar y con esto igual podemos ir cerrando. Bueno, sería, ¿no? O sea, como hemos comentado como muchas cosas, muchas propuestas, ¿no? Cómo avanzamos juntas, ¿no? Hacia una sociedad alternativa y transformadora con la sostenibilidad de la vida en el centro, ¿no? O sea, puede venir un poco de esas proponer, ¿no? O herramientas concretas o cómo, ¿no? O cuáles son esos siguientes pasos, ¿no? Que se van a ir trabajando desde la economía feminista. Hoy la verdad que está siendo un poco monólogo, ¿no? Entre nosotras, pero bueno, os animo a que el resto también compartáis. Y si no, cuando queráis, Chefi, Flora. Chefi, ¿quieres lanzarte? Un poco para cerrar, ¿eh? Lo que queráis, como queráis. O sea, mi propuesta es esa, ¿no? O sea, Estamos con como... un uso muy responsable del tiempo y de las rondas. No, como Eh, queráis, ¿eh? O sea, es abierto. bueno, en breve, pensar, creo que hay dos puntos que creo que son centrales en esa apuesta por esa otra economía. Una es seguir pensando cómo las tramas educativas, la, la posibilidad de tejer esas articulaciones entre los feminismos y la educación es para mí una cuestión central, ¿no? El tema y en esto el tema de la educación financiera, ¿no? En términos financieros, o sea, debería ser, digamos, parte de la currícula obligatoria de pensar no solamente que todos los días hacemos economía al administrar hogares, al gestionar, incluso en diferentes espacios donde se está sosteniendo la economía cotidianamente, por ejemplo, en el caso de la pandemia, el caso de los comedores comunitarios fue central, digamos, para sostener en los barrios, incluso que los contagios y la expansión de la pandemia no haya sido más grave, tuvo que ver con ese sostenimiento cotidiano. Y llevar esto a las prácticas educativas, a veces la
la educación, sobre todo en las apuestas por las salidas, los recursos, se sigue financiando, incluso dentro de la educación pública, salidas que son a favor de un modelo productivo que no es la salida, ya lo sabemos, digamos, modelos productivos basados en el extractivismo. Las mejores becas y las mejores formas de financiación vienen de las grandes empresas que están dentro de las universidades públicas, que están dentro de las escuelas secundarias técnicas, donde también se van formando perfiles profesionales. Y creo que ahí la apuesta por construir otro puente entre la educación alternativa, por ahí estaban las compañeras de la Universidad del Buen Vivir, la apuesta por la economía feminista en estos procesos educativos es central, porque también es discutir, bueno, educación para qué y para qué modelo, ¿no? Y ahí creo que esto debe recorrer los niveles formales, pero también todas las prácticas educativas que se van sosteniendo en diferentes niveles. Y esto desde nivel inicial hasta la universidad, ¿no? Y la educación a lo largo de la vida de adultos también, y adultas. Y después la otra apuesta es pensar, bueno, la propuesta de cómo esta agenda de economías transformadoras que ya está sucediendo, que ya está aconteciendo en los territorios, sigue siendo una apuesta para reivindicar una salida a esta crisis expresada por la pandemia, ¿no? Cómo la salida a la pandemia, a la crisis misma, va a ser una salida montada justamente sobre la apuesta de las economías transformadoras y las economías feministas. Eso sigue siendo parte de la tarea, ¿no? y de los desafíos. Muy bien. Es que ricasco, Flora. La verdad que nos has dado, ¿no? O sea, un poco justo, ¿no? O sea, como la entrada, ¿no? A la sesión que toca mañana, ¿no? Que justamente vamos a hablar de educación financiera, ¿no? Y de esas propuestas, ¿no? De educación en finanzas éticas y alternativas, a partir, ¿no? De un trabajo que están haciendo ya algunos compañeros, ¿no? De revisar esos materiales que ya se están utilizando ahora mismo, ¿no? En los institutos, en los colegios, y ver, ¿no? Cómo se puede empezar, ¿no? A desgranar todo eso y a incluir igual todo lo que aquí se ha hablado, que no es fácil. Irati, hay una Sí. levantada de Nilsson. Ah, vale. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Nilsson, yo hago parte de una cooperativa en Colombia. Somos productores y consumidores, pues generando como una alternativa pues al modelo normal de comercialización y producción. Precisamente el día de hoy pues estábamos haciendo como un aviso pues para publicarlo, apoyando pues el paro que estamos viviendo en Colombia y manifestando pues también nuestra intención de continuar en nuestro ejercicio de abastecimiento solidario, ya que es una propuesta alternativa pues al sistema actual. Y surgió la discusión en torno a, llamémoslo así, ante el discurso de inclusión de género, ¿sí? Y yo había colocado en la mayoría de los textos productoras y consumidoras, y entonces algunos hombres de la cooperativa manifestaban que era mejor utilizar el arroba, utilizar el X o utilizar sí, consumidores y consumidoras separados o productores y productoras separados. Planteamos la necesidad de generar como un espacio de discusión en ese sentido, pero un poquito la pregunta mía, ya que estaban hablando de educación y pues de economías feministas, podríamos decir cómo abordar un poco el tema dentro de la cooperativa y tratar de generar unos espacios de inclusión de hombres y mujeres en esta forma de ver la economía feminista o desde el lado femenino. ¿Sí? Es un poquito como mi pregunta, no sé si fui claro. ¿Quién se anima? Bueno,
Yo me lanzo, Nilsson. No, no sé, tampoco creo que haya ahí como una respuesta mágica a esa pregunta. Solo así como cuando hablábamos de sospechas, a mí la palabra inclusión me genera sospecha, ¿no? Como incluir, como si, ¿no? Entiendo que los proyectos y los procesos de construcción de cooperativas y demás son proyectos que se quieren pues, generar desde unas condiciones de posibilidad más horizontales o garantizando que no se reproduzcan determinadas desigualdades, ¿no? en el propio proceso de producción, de consumo y demás. Por ejemplo, así como una cosita partiendo desde la vida cotidiana, podría ser que los hombres de la cooperativa puedan darse la oportunidad de hacer muchos trabajos que hasta ahora igual no han hecho, por ejemplo, trabajos de cuidados, trabajos dentro de las casas, trabajos fuera del mundo vinculado a la visibilidad de la producción de la cooperativa, a la visibilidad de la ganancia y de lo vinculado a lo monetario de la cooperativa, y un poco pues que así como es muy importante generar esas condiciones de posibilidad para que las compañeras puedan estar en esos espacios, también en la misma medida o quizás más, ellos dar un paso atrás y entrar a esos otros espacios, ¿no? Entonces, bueno, también ahí se repartiría un poco esas relaciones de desigualdad de partida para trabajar unas condiciones más horizontales. Y también eso permitiría dimensionar desde la mirada masculina esa idea de igualdad o de justicia, ¿no? Pues, no sé, podría ser interesante también. Así se me ocurre Como inicio, como ¿no? interesante, sí, porque a veces cuando hablamos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, desde el feminismo de la igualdad o desde los proyectos que trabajan desde una perspectiva feminista, de nuevas masculinidades, ¿no? Como, bueno, las mujeres estar en esos espacios, ir ganando cuotas de visibilidad, de poder, pero bueno, es que luego, por el otro lado, no hay esa misma asunción o recuperación de esas responsabilidades, ¿no? Entonces, bueno, también es interesante. Ha pasado, por ejemplo, con el confinamiento, ¿no? Que muchos hombres empezaron a dimensionar lo que implicaba quedarse en casa, lo que implicaba cuidar, y de repente, claro, no, la mayoría se dedicaba a hacer las compras, no ir al supermercado en ese rato que podías ir al supermercado, y luego hay encuestas, ¿no? Encuestas acá de cómo ha significado ese reparto de trabajo, y los trabajos más desagradables vinculados a los cuidados lo seguían haciendo las mujeres, ¿no? Y creo que incluso en muchos lugares en donde las mujeres, por ejemplo en el Estado español, ¿no? Donde ha habido un avance muy importante del llamado feminismo blanco de la igualdad, se han conquistado espacios, pero bueno, otros siguen siendo todavía. Entonces ahí partimos de una relación de desigualdad originaria. Totalmente. Bueno, Nilsson, te hemos dado, no sé, alguna pista, pero bueno, que el trabajo está ahí y hay bastante y hay muchas herramientas, ¿no? Yo creo que a día de hoy, o sea, si realmente no se quiere impulsar todo esto, que se puede hacer, ¿no? Y que tenemos herramientas, diría yo. Otra herramienta también interesante es como visibilizar y cuantificar los tiempos, y ahí poner en valor todos los tiempos, ¿no? Los tiempos vinculados a la producción dentro del espacio, digamos, de la cooperativa, los tiempos necesarios para que esas personas cooperativistas puedan estar ahí, ¿no? ¿Qué hay detrás? Y como nombrar y visibilizar todos esos tiempos y que todo tenga una dimensión dentro del proyecto. Una dimensión en igualdad de condiciones, ¿no? Y de importancia. Y ya si esos tiempos encima son rotativos, ya es la bomba. Vale, muchas gracias. Sí, igual en el comunicado quedamos incluyendo, o sea, podríamos decir, solo hablamos de consumidoras y productoras, y varios de los hombres nos incluimos dentro de la palabra, o dentro del, podríamos decir, el género femenino, en el momento de hacer pues este comunicado, y pues también lo hacíamos
un poco pues para incomodar y para ir rompiendo un poco como el esquema que existe de siempre nombrar desde el masculino todo, que es un poquito como el principio desde donde surgió la discusión, y pues lo que se plantea sí es ir abriendo esta discusión dentro de la cooperativa, ya que en su mayoría son mujeres las que participan dentro de la cooperativa, y entonces nos parecía importante abrir esa discusión, y pues las pistas que ustedes me dan me parecen importantes para reflexionar y pues para ir como abriendo un poco el panorama. Yo sigo diciendo la inclusión porque es un poquito el concepto que más he manejado, pero sí es como nos encontramos hombres y mujeres en un proceso de construcción colectiva. Perfecto. Muy bien, pues yo creo que lo podemos ir dejando aquí. Si tenéis algún comentario final, si veis que se ha quedado algo por ahí, también podemos más tarde mandarlo por email al final de la semana, que podemos mandar algún enlace también. De todas formas, tenemos a una compañera que se está encargando también de hacer un poco las relatorías de estas sesiones, ¿no? Entonces, bueno, también saludarla y bueno, que ya también compartiremos su trabajo, ¿no? Todo esto de las tareas, ¿no? Que muchas veces no se ven, ¿no? Y bueno, que era importante también comentarlo. Y nada, yo creo que lo podemos dejar aquí. Joseba, creo que vamos en, ¿no? O sea, perfecto. Vale, nada, daros las gracias. Flora, encantada, la verdad, que no había tenido la oportunidad de coincidir. Y nada, Chefi, encantada de verte otra vez y nada, que nos seguiremos encontrando y bueno, animaros, no sé si hay algún, o sea, digo al Congreso de Economía Feminista, ¿no? Que está aquí, pues lo que tenemos, pero que igual hay otros espacios que se están construyendo y no nos hemos enterado, que bueno, que también si queréis comentar, por supuesto, ¿no? Para seguir con estas reflexiones. Y nada, lo podemos dejar aquí. Mañana, pues a la misma hora, a las 6, estaremos con propuestas educativas. Pues nada, también yo un saludo transatlántico para Flora y también para vosotros. Es que ricasco por el convite y seguimos aprendiendo juntas. Perfecto. Osondo. Lo mismo, hermoso reencontrarme con Chefi, admiración profunda al trabajo que están haciendo allá y el trabajo de estas jornadas, a quienes están organizando, tomando notas, sosteniendo todos los encuentros de esta semana. Y bueno, seguimos participando y también ahí les compartí breve, en función de la pregunta de Nilsson, pero puede servir para otras, junto con las compas de REAS, que también tienen alto trabajo hermoso. Hicimos una jornada entre economía solidaria y feminista, y uno de los puntos que nos dimos en la escuela fue trabajar esto de cómo despatriarcalizar nuestras organizaciones. Así que, Nilsson, por ahí alguno de los materiales que están ahí en el link que dejé puede servir para disparar preguntas y abrir debates dentro de nuestros espacios de economía solidaria. Gracias por la invitación. De nada. Eso, estamos poniendo también el enlace. Hemos estado emitiendo, ¿no?, en directo por YouTube y mañana estará la grabación disponible también para las personas que, bueno, que quieran volver a ver o si se han perdido alguna parte o vosotras mismas si queréis compartir por ahí. Pues nada, buena tarde, buena mañana, ¿no? O mediodía allí en Argentina y nada, seguimos viéndonos. Agur. Abrazos, nos vemos. Bueno, Flora, te mando un besote. Querida, abrazo enorme allá. Allá están en la tarde ya, cerrando el día. Sí. Aquí